7 de la mañana con 7 minutos. Ayer compareció ante la Fiscalía General del Estado el expresidente Osvaldo Hurtado. Como ustedes saben, los expresidentes, ministros de Estado, no todos, porque esa comisión encabezada por un argentino hizo un estudio rarísimo de la deuda externa, unos presidentes sí, otros presidentes no, unos ministros sí, unos ministros no, unas épocas sí, otras épocas no, unos bonos sí, otros bonos no, nadie sabe con qué criterio que no sea el criterio de persecución política. Pero, en fin, el doctor Osvaldo Hurtado compareció ante la Fiscalía y ahí no solamente que explicó qué es lo que se hizo en materia de deuda externa durante su gobierno, sino que también hizo algunos cuestionamientos duros al manejo actual de la deuda externa. El expresidente Hurtado está esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas. ¿Cómo está usted, doctor Hurtado? Buenos días. Muy bien, gracias, Jorge. Lo vi que usted más que, por lo menos en lo que vi en la televisión, usted más que defender, es ir a decir, no, yo no hice nada, usted se dedicó a atacar. ¿Por qué? En mi vida yo siempre he pagado mis deudas. Nunca me ha gustado pasar por tramposo. Y tampoco me gusta que mi país sea tramposo. Las deudas hay que pagar. Y a mí me ha llamado la atención que el gobierno, que constituyó una comisión que resolvió solicitarle que no pague las deudas de los bonos global, haya pagado esa deuda. Me llama la atención que habiendo dicho el ministro Patiño, que Patiño de los pativideos. Sí, exactamente él. Habiendo dicho él que la deuda era un papel higiénico, una porquería, el gobierno compre esa deuda. Primero, según el diario El Comercio, compró alrededor de 200 millones de dólares. Y luego el ministro Borja ha anunciado que comprará más. ¿Cómo es que se compra basura, papel higiénico y porquería? Entonces, yo pienso que es hora de que el país se dé cuenta de que esta ha sido una farsa. Una farsa para obtener réditos políticos. Y que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Esto es pagar la deuda. Ahora, lo que hizo el gobierno tal vez fue una hábil maniobra, no muy ortodoxa, pero a lo mejor muy hábil. Decir que no va a pagar para que los precios de los bonos bajen y, bajados los precios, comprarlos a precio de remate. Pero eso en el mundo internacional se considera un fraude. Y si llegara a comprobarse, podría iniciarse un proceso por la manipulación del mercado. Porque aquí dentro del país se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como en efecto lo hace el régimen. Pero en el mundo internacional no. Las cuentas llegan a tiempo. Y un buen ejemplo es lo que sucedió con el Brasil. Al Brasil también dijo el gobierno que no pagaría la deuda y luego fue a pedir disculpas el economista Correa y pagó la deuda con el Brasil. ¿Y lo habrá disculpado el presidente Lula o el presidente Correa? Yo pienso que sí, ¿no? Porque Brasil consiguió sus objetivos, puso en orden al gobierno del Ecuador. Retiró a su embajador, 2 ministros se burlaron del presidente de la República del Ecuador y él fue a pedir disculpas y a pagar la deuda. Luego de haber hecho discursos, luego de haber hecho alegatos, luego de haber hecho protestas. A mí me parece que esto le quita seriedad al Ecuador. Ya no tenía nuestro país, desgraciadamente, prestigio internacional. Pero después de todo esto, ¿quién puede entender al Ecuador? Perdón, ¿quién puede entender al gobierno del Ecuador? Ahora, usted dice, los países, las personas y los países deben pagar sus deudas. En eso estamos plenamente de acuerdo. Pero ¿no hay tramos ilegítimos en la deuda? ¿No hay deudas ilegítimas? Bien, según el gobierno, los Global 12, los Global 15, los Global 30 son ilegítimos. No todos. No todos. O sea, lo que ha dicho es vamos a ver. No. El ministro Patiño, son ilegítimos. Eso dicen ahora. Pero antes dijeron que toda esa deuda era ilegítima, que era inmoral, que era ilegal. Eso dijo el presidente de la República, eso dijo el ministro Correa y eso dijo la Comisión de Auditoría de la Deuda constituida por amigos del gobierno. ¿El ministro? No es el ministro Correa, sino el ministro Patiño. ¿Sí? Todos ellos dijeron eso. Ahora dicen lo contrario. No solo dijeron que era una deuda ilegítima, el ministro Patiño dijo que era papel higiénico. Esto es cosa sin ningún valor. Y como no tenía valor, no tenía que pagarse. Ahora es que han cambiado de opinión.
Sí, ahora, aparte del cambio de opinión del gobierno, no hay, le pregunto a usted, no hay tramos de la deuda que son ilegítimas, no hay tramos de la deuda que el Ecuador podría o debería impugnar. Pensemos que la deuda por armas, digamos, es una deuda inmoral. Pero si durante las dictaduras militares y durante el gobierno de Jaime Roldós no se compraban armas, ¿cómo es que se defendía la frontera sur? Que en ese momento estaba abierta. Bueno, esa es una de las deudas que yo debí pagar, y pagué. Deuda en armas. ¿Cuál otra deuda puede considerarse ilegítima? La deuda que sirvió para construir la represa hidroeléctrica de Paute y la represa hidroeléctrica de Agoyán y el proyecto Daule-Peripa en la provincia de Manabí y del Guayas, que sirvió para el desarrollo formidable de la energía eléctrica en el Ecuador. ¿Eso es ilegítimo? Tal vez los tramos de la deuda que fueron adquiridos para pagar otros tramos de la deuda. Bueno, entonces es ilegítima la deuda que acaba de contraer el gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque ¿para qué ha servido esa deuda? Para pagar sueldos y para pagar deuda externa. Es una deuda ilegítima. Deberían estar preocupados los afiliados al Seguro Social de que el gobierno diga, yo no pagaré esta deuda al Seguro Social porque es una deuda ilegítima, porque yo la he usado para pagar sueldos y para pagar contratos y para pagar bonos que se vencían por aquella época. Ahora, en todo caso usted dice, las personas y los países deben pagar sus deudas. ¿Eso está haciendo el gobierno de Correa? Sí y no, porque hay otra parte de la deuda que no pagó, que son los bonos 12, los bonos Global 12. Global 12. Es que la verdad es bien difícil entender al gobierno, y particularmente a quien se desempeña como presidente de la República. Una cosa es la que dice hoy y otra cosa es la que dice mañana. Primero anuncia que despedirá 1.000 empleados de Petroecuador. 1.500. 1.500 empleados de Petroecuador. Al día siguiente dice que no ha dicho. Y dice que la prensa ha mentido y que dice que la prensa ha mentido. Dice que hay grabaciones. Pero existen las grabaciones. Entonces, un presidente necesita honrar su palabra. Tiene que ser un ciudadano que siempre le diga la verdad al pueblo. Pero tenemos acá un presidente que dice lo que se le ocurre y luego le echa el muerto a la prensa diciendo que le tergiversa, y este es uno de los centenares de ejemplos que podemos poner. Usted fue presidente del Ecuador, doctor Hurtado. ¿A la prensa no le tergiversó nunca sus declaraciones? Seguramente en alguna ocasión. ¿Como excepción que confirma la regla de veracidad? Por los errores que a veces puede cometer un periodista al presionar una declaración presidencial, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca improvisaba discursos, siempre leía mis discursos. Porque la palabra del presidente de la República es demasiado importante para echarla así de los labios, porque sí. Cuando uno baja del avión o se suma al automóvil, o cuando la emoción de los aplausos lleva al orador a decir cualquier cosa. Segundo, hablaba poco. Porque la palabra del presidente hay que guardar, hay que proteger. No hay que convertirla en moneda corriente como se ha convertido durante esta administración. Ahora, usted aparte de la crítica que acaba de hacer y muy dura al manejo de la deuda por parte de este gobierno, ¿tiene otras críticas al gobierno o en general aprueba la gestión? Pero claro que sí, ¿no? En el Ecuador no existe el Estado de Derecho. ¿Estamos en dictadura o en una cuasi dictadura? El concepto de democracia y el concepto de Estado de Derecho tienen una enorme dificultad para ingresar en la cabeza del economista Correa. Él no gobierna como un presidente constitucional, al estilo de la presidenta Bachelet, del presidente Lula, del presidente García, del presidente de México, del presidente de los Estados Unidos, del presidente del gobierno español. El economista Correa gobierna como gobernaban los dictadores ecuatorianos del siglo XIX. Exactamente igual. ¿Usted está comparando la constitución de Correa a las constituciones del general Flores o del presidente García Moreno? ¿Qué hacían los dictadores ecuatorianos del siglo XIX? Uno, una constitución a su medida. Casi un traje confeccionado por un sastre. Eso fue la constitución de Flores, de Ventimilla, de García Moreno, de Eloy Alfaro y de todos los dictadores del siglo XIX. Concentración absoluta del poder y liquidación de la oposición. No había división de poderes. Y ausencia del imperio de la Constitución y de la ley.
Bueno, todo eso sucede en el Ecuador de hoy. Y no exagero, estos son hechos, estas son realidades. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Porque si nos remontamos al siglo XIX, a pesar de que el gobierno habla de socialismo del siglo XXI, en el siglo XIX los dueños del país, Flores del 30 al 45, Urbina del 45 al 60, García Moreno del 60 al 75, estamos viendo dueños del país que duraron 15 años. ¿Ocurrirá lo mismo en el Ecuador? Bueno, siempre los dictadores tienen una afición por permanecer. No quieren gobernar 2 años, 4. Como se creen enviados de Dios, ¿no? Como se creen elegidos por la divina providencia y como además se consideran unos genios, a pesar de que distan siempre de serlo, creen que necesitan 20 o 30 años para transformar al Ecuador. Eso era lo que creía García Moreno. Y también Eloy Alfaro, que daba un golpe de Estado cuando se le ocurría, para arrojar del poder a sus mismos compañeros de partido. Bien, entonces arman el poder de tal manera que no exista oposición y no exista alternabilidad. Y una esencia de la democracia es la alternabilidad. Hoy tenemos entonces un presidente de la República, más pertinente sería decir un jefe supremo, que fue elegido para 4 años, eso decía la Constitución, Sí. Y hoy quiere permanecer 12. 10 por lo menos. ¿No? 2 que estuvo, Bueno, 10, más 2 sí, periodos sí, de 4. usted hizo las matemáticas mejor que yo. 10 años. ¿Y qué tal si después de los 10 años, siguiendo el ejemplo del coronel Chávez, pide que se reforme la Constitución para 4 años más? ¿Usted lo ve a Correa un chavista? Pero es que ¿por qué ha de ser distinto a los otros dictadores que ha tenido el Ecuador? ¿Por qué ha de ser distinto? Es mentalmente, ideológicamente, políticamente igual. Pero estamos en el siglo XXI, Igual. ya no en el XIX. Bueno, eso es lo que me llama la atención a mí. Porque si esto hiciera alguien que no llegó a la universidad, que no estudió en Europa, que no vivió en los Estados Unidos y que no aprendió de las democracias de esos países, yo entendería. Pero ¿cómo puedo entender yo de que se gobierne de manera tan arcaica, como ya no se usa en ninguna sociedad moderna? Nada menos que alguien que tuvo el privilegio de una docena de ecuatorianos, porque es un privilegio. Muy pocos ecuatorianos han podido estudiar en Europa y en los Estados Unidos, que gobierne como si nunca hubiera salido de una aldea del Ecuador. Y ahora, doctor Hurtado, usted habitualmente en los últimos años, desde que dejó la presidencia de la República, ha sido constantemente un observador de la política nacional, tanto en sus estudios en Cordes como simplemente comentando ante la prensa o dando ante la prensa sus opiniones, sus comentarios. En los últimos tiempos ha permanecido silencioso. Si la situación del país es tan mala, hay este manejo contradictorio y desconcertante de la deuda, hay un